Muy buenas a todos y bienvenidos a nuestro podcast de Plan B, el podcast de Christoph Vinci, que estamos haciendo con mucha ilusión y vosotros estáis recibiendo además con muchas ganas. Estoy hoy con Pedro, como de costumbre. Muy buenas, Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos los que estáis oyendo esto en directo y buenas a todos los que lo estáis oyendo en general. Y nada, que muy contento por volver una semana más a estar aquí con vosotros. Estamos muy contentos porque estamos comprobando que estáis recibiendo nuestro proyecto con mucha ilusión y muchas ganas. Cada vez crecen las visitas más y eso nos alegra muchísimo. No solo en YouTube, en Spotify, en iVoox, que son las plataformas donde podéis escuchar este programa, sino también en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, sobre todo en Instagram, donde nuestros seguidores están creciendo por momentos y estamos muy contentos por ello. Sí, Ahora estamos haciendo una serie de colaboraciones que nos están dando más difusión, con lo cual estamos muy contentos. ¿Cómo va el tema de los seguidores? Pedro, tú que llevas las pues redes. mira, muy contento. Parece que nos repetimos siempre al principio, pero es que no tenemos otras palabras que agradeceros lo que estáis haciendo porque sin vosotros realmente esto no saldría adelante. Y sin Dios, eso por supuesto. Porque esto es un proyecto de él, porque estar aquí delante de un micrófono no le gusta, no es algo que es mi vocación, pero bueno, el Señor me ha puesto aquí y aquí estamos. En Instagram, pues a tope, ahora hemos hecho una colaboración con la cuenta Común de los Mortales, que bueno, que muchos que lo escucháis la conoceréis. Y nada, muy contento porque son gente maravillosa que, no, que conocemos, que bueno, que tenemos contacto y gracias a Dios, pues nada, que todo va adelante y todo va cada vez arriba, más arriba. Esto es obra de Dios, seguro. Os invitamos a que, por supuesto, a que sigáis a Común de los Mortales en Instagram. Tienen una cuenta muy interesante y mucho que ofrecer. Ya que nos han ayudado además, les hacemos esta promoción porque además yo los sigo personalmente y son muy buenos en lo Sí, que la hacen. verdad que sí. Así que bueno, sin más dilación, vamos a comenzar con nuestro programa. Hoy tenemos un invitado, es bastante especial por lo que nos va a contar. Ahora lo comprobaremos. Vamos allá, comenzamos. Pues como decía, hoy tenemos un invitado muy especial por lo que nos puede aportar, que puede resultar muy interesante en el mundo de hoy. Está con nosotros Marcos Felipe Corona. Marcos, ¿cómo estás? Buenas, primero de todo, muy agradecido de estar aquí. Llevo ya, bueno, ya un tiempo queriendo estar en el programa, os escribí y demás. Y nada, seguro que podemos tener una charla muy interesante y para mí, jolín, para mí es un regalazo estar aquí. Así que bueno, Por mi parte, agradecerte que estés hoy aquí con nosotros, que nos estés regalando tu tiempo, que los que escucháis el podcast no sabéis la que hay que liar para grabarlo. O sea, llevamos como una hora en llamada con Marco porque es que no conseguíamos conectar el audio y bueno, al final lo hemos conseguido de una manera o de otra. Pero bueno, que agradecerte que siempre estuvieras dispuesto desde un principio y nada, que un orgullo tenerte aquí. Un día vamos a hacer un making of del podcast para que lo veáis por dentro. Entonces dura 10 horas el making of. Pues como decía, creo que Marcos nos puede aportar hoy mucho porque es un invitado muy interesante. Él es valenciano y si, bueno, si me equivoco en algo me corregirá. sí, tranquilo. Marcos es valenciano, tiene 21 años y lo que no, bueno, estudiante de medicina, allí también en Valencia, en la Universidad Católica de Valencia. Y por lo que nos puede contar, ya no solo por su trayectoria personal, sino por su trayectoria de fe, que es muy curiosa. Ahora mismo, a fecha de grabar este podcast y también a la fecha de su publicación, Marcos no está bautizado. Esto puede resultar un poco curioso para los que nos están escuchando, aunque está en proceso de recibir el bautismo y los sacramentos de la iniciación cristiana. Ha pasado por un proceso de conversión muy profundo y muy intenso, del que nos puede hablar hoy y del que vamos a hablar hoy, que es lo que más nos puede aportar. Y también vamos a hablar del proceso de formación cristiana por el que tiene que pasar para recibir estos sacramentos. Como sabéis, los adultos que se bautizan, no como los niños, a diferencia de ellos, porque no están en uso de razón, por supuesto, estos últimos, tienen que pasar por un proceso de formación y una serie de ritos muy exhaustivos y muy intensos para poder recibir los sacramentos ya en edad adulta, ¿no? Y esto es lo que hoy Marcos nos viene a contar. Así que vamos a hablar un poco de esto, de su trayectoria personal, su vivencia de la fe antes y después de su conversión.
Y bueno, si Marco está de acuerdo conmigo, empezamos con esto, ¿no? Precisamente por eso yo te quería empezar preguntando, Marcos, y bueno, además te advierto que nuestro podcast es muy abierto, que todo lo que vaya saliendo y los temas Van que surgiendo vayan temas y surgiendo, hablamos y lo debatimos. vamos hablando, ¿eh? Que no hay Vale, ningún, vale. no hay ningún tipo de corsé para tratar los temas. Pero me interesa en principio preguntarte, primero, que describas un poco en qué momento te encontrabas, ¿no? Porque sé que tiene algo que ver tu ambiente familiar y el lugar en el que te encuentras para no recibir el bautismo y no recibir la fe desde los primeros momentos de tu vida, ¿no? ¿Cómo era, podrías describir esa etapa de tu vida antes de tu conversión? Bueno, yo realmente no puedo decir que no fuera feliz porque sí que era feliz. Y, y nada, pues habían cosas que iban mejor, otras peor. Bueno, como siempre. Pero yo sí que notaba que como que me faltaba algo, como que tenía sed de algo que yo no sabía lo que era. Yo no podía explicar en ese momento, eh, mm, no te puedo decir lo que me falta, ¿sabes? Porque Sí. no lo sabía, fue totalmente inesperado para mí. Y, pero yo sí que notaba como que estaba hecho, a ver, más o menos para que se entienda, como que yo sí que sentía que estaba hecho como para algo más grande y no sabía lo que era. No sabía lo que era. Yo no le sabía poner nombre, ni podía encontrar significado, ni sabía dónde buscarlo, ni sabía qué era en sí. Y, y nada, pues apareció así de repente. eh, Fue en una época en la que yo no me lo esperaba para nada. Una, porque no, tampoco es que yo fuera necesariamente a buscarlo, ¿sabes? Es como que vino solo, como que yo me lo encontré en el camino y como que estaba ahí preparado a que yo estuviera como dispuesto, a que mi corazón estuviera dispuesto. ¿Eso Pero en qué etapa fue? O sea, ¿con qué edad, más o menos? mi conversión, dices, Sí, fue hace 2 años. Fue hace 2 años. Yo iba a segundo de la carrera y ahora estoy en cuarto. Pues sí, hace 2 años. sí. Sigue, sigue. Y, y nada, eso fue, no sé, a mí me sorprendió un montón porque jamás lo habría dicho antes y jamás esperaba que me fuera a topar en ese momento con él, ¿sabes? Y, y nada, pues eso, también pilló en una época un poco de... A ver, no estaba mal, pero sí que era una época un poco difícil. Una época rara. Sí, sí. Me había pasado alguna cosa con alguna persona tal, pero no era ni ningún tema grave, familiar ni nada, o sea que tampoco puedo decir que estuviera en una época súper deprimido y súper tal, pero que eso, que me pilló en una época en la que también me ayudó mucho y cuando yo pensaba que me costaba mucho remontar, cuando yo pensaba que no iba a haber nada que me fuera a salvar así como más a corto plazo, por así decirlo, fue un descubrimiento tremendo, porque no es solo que me levantara de donde estaba en esa época, sino que me hizo sentir cosas que yo no había sentido antes y cosas que, que era como que un huequito de mí estaba esperando a eso y estaba cerrado hasta ese momento que se abrió. Que lo curioso de esto es que te llega en el momento preciso, ¿no? Como cuando, sin saber que lo necesitas, te llega la conversión cuando la necesitas, incluso sin ser consciente de ello, ¿no? O Claro, sea, claro, y sí. dime, dime. No, sigue tú, sigue tú. Que, que claro, claro, que realmente es que tampoco es que yo fuera a buscarlo, que fuera a forzar nada, no, es más, yo como que rehuía, como que no le daba importancia a ese tema, yo no era creyente y no, o sea, no me pasaba muchas horas pensando en ese tema ni nada, era como que le quitaba importancia, no lo pensaba mucho y yo qué sé, que no es que yo hubiera salido a buscarlo, a buscarlo, a buscarlo todo el rato, como forzando algo y de repente, ¿sabes? Sino que apareció Sí. En el eso momento. cuando no lo esperaba, sí, sí. O sea, en qué momento pensáis, ya os lo pregunto a los dos? O sea, ¿en qué momento, yo tengo curiosidad también tú por Jesús, ¿en qué momento dices tú, Dios ha entrado a mi vida o hay algo que está empujándome a
a reconocer que Dios ha entrado en mi vida? Empieza tú si quieres, Marco. ¿En qué momento? O sea, ¿en qué momento O como sea, que eres... ¿de qué forma? ¿De qué forma sientes tú? Es complicada la pregunta, ¿eh? No es una pregunta sencilla. Sí, ¿en qué momento siento yo como que Jesús me está llamando, ¿no? Sí. Más o menos. Pues... em, a ver, ¿quieres que te describa cómo lo reconozco yo eso o cómo me sucedió? Sí, sí, sí. Como tú veas. Vale, pues... A ver, a mí... Bueno, os voy a contar cómo sucedió también, más o menos resumidamente. Pero... bueno, yo tenía una amiga de la universidad, una de mis mejores amigas, que ella era bastante creyente, ¿vale? Y total, que me había dicho un montonazo de veces, pero un montonazo de veces, vente a una hora santa de Hakuna conmigo, no sé qué, no sé cuántos. Sí, Bueno, los de Hakuna son muy insistentes, ¿eh? sí, sí. No, Totalmente, ¿eh? no Muy se rinden intenso. fácilmente. Bueno, total, que yo lo típico, ¿sabes? Yo decía, ¿cómo me voy a ver ahí? Una, que no sé lo que es, y dos, eh, que yo, eso no va conmigo, o sea, Que no te yo llama no la soy, atención, ¿no? claro, yo no soy creyente, ¿qué voy a hacer ahí? ¿Qué voy a hacer ahí? Aparte de que no sabía en qué consistía ni nada, ella me dijo, no, ven, que lo tienes que ver. Bueno, total, que muchos días diciéndomelo y obviamente las respuestas todos los días eran que no, tal, hoy tengo esto, hoy tengo lo otro. Bueno, total, que un día ya, bueno, ese día como que estuve más predispuesto, pero aparte tampoco tenía como mucha salida, ¿sabes? Porque había quedado a comer con ella, después estuvimos estudiando y después en un momento de la tarde me dijo, vente ahora, yo voy a ir ahí, acompáñame, ¿sabes? Vente a hora santa. Y yo dije, bueno, pues nada, no hay nada que perder tampoco, ¿sabes? Voy y yo qué sé, pero yo iba como diciendo, no sé si voy a querer estar aquí, sinceramente, porque yo no sabía ni qué era ni cómo funcionaba ni nada. Total, que fuimos y bueno, se le ocurre la brillante idea de que nos pongamos en primera fila, con lo grande que era la iglesia, que nos pongamos en primera fila. Yo diciendo, bueno, ya lo que faltaba, pero claro, no dije nada, ¿qué le voy a decir? Para una Claro, vez que no la te queda acompañaba, otra. no, no. Y total, que nada, eso, nos sentamos en primera fila y, y recuerdo que es que desde el momento que empezó a mí ella no me explicó ni cómo iba ni nada, no me explicó absolutamente nada. Dijo, mejor A que la lo veas aventura. tú. Sí, sí, sí. Dale, que bueno, yo lo fui viendo con el transcurso de los minutos y demás y la verdad es que caí totalmente rendido, o sea, hasta el punto yo recuerdo que va a parecer que es una exageración, pero para nada, que yo cuando salí cuando se acabó la hora santa, también había como otra chica de clase que no era amiga mía, pero era de clase y, y nada, cantaba en el coro de Hakuna y tal, y yo me acuerdo que al salir de la parroquia, pues mi amiga y ella como que estaban hablando, tal, y me preguntó, esa chica me preguntó, tal, ¿es tu primera hora santa, no? Y yo, sí, tal, y me dice, ¿y qué te ha parecido? Y yo me acuerdo que en ese momento ni a mi amiga ni a ella les pude dar una explicación, o sea, hasta el punto de no sabía, En no shock. sabía qué decir, sí, yo estaba en shock de lo que había pasado dentro de mí, no sabía ni cómo explicarlo y recuerdo que le hice así un gesto con la mano a mi amiga como diciéndole, después hablamos, ¿sabes? O sea, no puedo hablar ahora, después hablamos, después te escribo, lo que sea. Y nada, y me acuerdo que la acompañé a casa y tal, pero es que no hablé en todo el camino. Yo estaba como diciendo, no, no sé, no entiendo, no comprendo qué ha pasado aquí. Qué fuerte. Este, este tipo de conversiones impacta mucho, pero resulta un poco incomprensible, no porque no se pueda comprender, sino porque, por lo contrario, porque es muy difícil de explicar. Y lo pensarán muchos oyentes seguramente, que es muy difícil, incluso si tenemos oyentes no creyentes, no lo sé, y nos escuchan, podrán contestar que, bueno, eso son experiencias que como uno no las puede explicar, pues ya dirá, ¿no? Y les tendré que dar un poco la razón, no porque no sean reales esas experiencias, sino que es cierto que son muy difíciles de explicar. Son muy difíciles de explicar. Se viven de una forma tan profunda
y son experiencias tan verdaderamente sobrenaturales Sí, que con nuestra razón natural es muy difícil que la podamos explicar. Lo que podemos hacer, que es lo que está haciendo Marco con nosotros hoy, es dar testimonio de que eso ha ocurrido y luego de palabra y luego hacerlo también de obra, porque es que te transforma verdaderamente. Y en mi opinión, y no sé si Marco coincidirá conmigo, habrá conocido más gente en su proceso que le haya pasado esto. Una vez que ha pasado por esta conversión, lo verdaderamente milagroso es que esa persona cambie. Porque hay muchas personas que tienen ese tipo de experiencias o parecidas, ¿no? Pero en muchas de ellas, luego eso no se traduce en nada. Simplemente te dicen, bueno, yo viví esto y siguen con su vida. Pero en personas como Marcos y otra gente que conocemos, que han pasado por procesos similares, su vida cambia. O sea, de un día para otro son como otra persona. Tienen intereses en otras cosas. Y intentan buscar una respuesta con un cambio de vida a lo que han vivido. Eso es lo verdaderamente milagroso. No sé qué pensáis. total. Yo pienso, mira, además las horas santas de Hakuna, lo curioso que tienen es que te dan una intimidad con el Señor que quizás no te la da otra hora santa, me refiero. En algunas parroquias se hacen horas santas, pero quizás se puede quedar un poco frío. O sea, te pueden hablar de que Dios es muy bueno, pero lo bueno que yo veo de Hakuna es que te envuelve en una atmósfera de intimidad con el Señor que si tú vas ahí de nuevo, eh, es un sitio, no sé si tú me lo podrás decir, Marco, es un sitio que da completa paz. O sea, te queda, o sea, el ruido del mundo se acalla y solo quedamos yo y el Señor. O sea, es una intimidad que quizás no la encuentres en ningún otro lado. Que también hay peligro porque limitas a lo mejor la fe a ese encuentro y le das mucha más importancia a la hora santa, por ejemplo, que a la misa, ¿no? Que eso también puede ser un peligro, pero sí que es verdad que es impresionante el encuentro que se puede llegar a tener. No sé, Marco, ¿tú qué piensas? Sí, sí, yo lo veo también así y sí que es verdad, pues eso, supongo que en todas las ciudades, yo, yo hablo de aquí porque es lo que conozco, pero que tú vas a la hora santa y la verdad es que estaba rotada, o sea, estaba rotada la parroquia. Yo este año en la iglesia que se hace es bastante grande y aún así se llena, bueno, la gente sentada en los suelos porque no cabe más, no cabe más gente, bueno, es espectacular, pero aunque tú veas tanta gente, es lo que tú dices, que te da la sensación de que en ese momento todo desaparece, todo se para y estás tú al lado del Señor, o sea, estás tú enfrente del Señor y no, no piensas en nada más, no em, parece que no haya gente, que estés en una sala tú solo con Él, es lo que estáis hablando, muchísima intimidad y, y nada, la verdad es que es un momento, bueno, de mucha reflexión, de agradecer a tope, de pedir por las buenas intenciones y demás, y es algo muy bonito, o sea, se viven muchísimos sentimientos y, y jolín, es muy guay porque, o sea, yo lo pienso y digo, yo era el primero que decía que no quería ir ahí, ¿sabes? Total. Y el primero que como que pasaba del tema. Y luego lo pienso y digo, bendito el día en el que mi amiga, o sea, por obra de Dios, porque sé que fue por obra de Dios, me insistió tanto y me quiso llevar ahí, porque si no, yo no sería no sería la persona de la que soy. No digo que, que sería una persona mala, tal, ¿no? Con sus defectos y sus virtudes como todo el mundo, pero ha habido como una transformación tremenda desde ahí, un cambio tremendo. Y, y nada, sí, a mí esos momentos, cada hora santa de los lunes, me ayuda bastante. Es lo que dices también, que eso obviamente no le debe restar importancia a nada, ni al momento de la Eucaristía, ni a nada, pero que sí que es un momento muy bonito de intimidad con el Señor y que es increíble, que no tengo palabras. Los que hayan experimentado una adoración de Hakuna, y esto es un tema que además podríamos traer aquí al podcast también, me parece muy Sí, podríamos interesante, traerlo a hay la que tertulia. exponerlo también para la gente que no lo conozca, son muy eucarísticas.
¿eh? Bueno, muy eucarística, es como una adoración, ¿no? O sea, que el centro es la adoración eucarística. Hay muchas más cosas que circundan al fenómeno Hakuna, tanto la comunidad de chavales que se crea alrededor, como la formación, ¿no? Que se recibe antes y tal, pero hay muchas cosas, pero el núcleo es la adoración eucarística. Y en este sentido, y al hilo de lo que estábamos hablando antes de tu conversión y tal, me interesa saber, Marcos, si tú tenías algún conocimiento, aunque fuera intelectual, antes de ir a esta adoración en la que te invitaron, de la Eucaristía y de lo que significaba para los cristianos, porque el encontrarte allí de repente con que se está adorando un montón de jóvenes a lo que aparenta ser un trozo de pan en una custodia, para alguien que no ha tenido vida de fe nunca, no sé cómo de impactante fue para ti. Claro, muy buena pregunta, muy buena pregunta de hecho. Em, bueno, yo siempre suelo decir que yo no era una persona, claro, no es una persona que estuviera súper cercana, aunque yo hubiera estudiado en colegios católicos y tal, que estuviera súper cercana a la iglesia y demás. Entonces, y como que pasaba un poco el tema, como ya he repetido muchas veces, entonces era como, yo suelo decir que antes de tener mi conversión y demás, que yo era completamente ignorante de muchísimas cosas, en plan, del significado de las cosas en el mundo católico y de todo. O sea, yo era como si fuera tonto, como si, como si no sabía absolutamente nada. Pero, bueno, a ver, lo básico, pero ya está ahí con pinzas. O sea, no puedo decir que yo tuviera muchos conocimientos acerca de ello, porque no es verdad, no estaría siendo justo. Entonces, claro, ese momento, ese primer momento, como tú dices, te impacta sobre todo porque ahora todavía hay más gente, pero cuando yo empecé a ir hace 2 años, ya vi que estaba abarrotado de jóvenes que como que todo el mundo eh, estaba en ese momento, ¿cómo decirlo? Como conectando, como con una sonrisa en la cara, aunque estuvieran con los ojos cerrados sin hablar Ujú. con nadie, estaban con una sonrisa en la cara. Y yo veía tantos jóvenes así y claro, al principio, luego yo lo empecé a sentir todo eso, pero al principio de la hora santa cuando empezó y tal y yo no sabía cómo funcionaba, eh, claro, no entendía mucho, decía, decía todo el mundo ahí arrodillado mirando ese trozo de pan, ¿sabes? Total, Eh, vamos, desde fuera parece una locura. claro, yo estaba diciendo, no sé, no sé dónde me he metido, no sé cuál va a ser el procedimiento ahora, pero Además, se apagan las luces y dices tú, ¿me claro, raptan se o apagan me las hacen luces. algo? ¿Eso dónde está Esa otra. metido? Esa otra, porque además no eran dos luces apagadas y dos encendidas. No, no, es que era todo Todo, apagado. todo, todo a Sí, sí, oscuras, sí. sí. Era todo apagado. Y yo estaba como diciendo, bueno, no sé lo que va a pasar hoy, pero tampoco quiero pensarlo, porque no vaya a ser que me agobie, ¿sabes? Y, y nada, sí, pero que era brutal. Y luego, claro, con la conversión, con todo ese momento y demás, lo empiezas a entender, pero es algo que al principio mm, puedes pensar, bueno, esta gente, no sé, esta gente está loca o qué está pasando o qué significado tiene lo que hacen, porque no me lo explico, no le puedo dar una explicación a estar, digo cuando no eres creyente, a estar ahí arrodillado 1 hora de reloj o más que tarda porque siempre se hacen larguitas. eh, no sé, ¿qué estarán pensando? ¿De verdad están rezando o están pensando sus cosas o están ahí por pasar el rato con sus amigos? No sé, no lo entendía mucho, pero después es que no tuve ni que darle muchas vueltas porque enseguida encontré la respuesta, enseguida entendí que a mí me estaba pasando eso y que igual que a mí me había pasado, pues toda la gente que estaba allí supongo que habría tenido una experiencia similar. O sea, Mm. quiero decir, de sentir ese momento, quiero decir. Sí, sí, de ver, entiendo que viste, bueno, comprendiste, experimentaste, mejor dicho, la presencia de Cristo allí en la Eucaristía. Sí, sí, totalmente, totalmente. O sea, me sentí, pues eso se dice muchísimo, pero es que me sentí abrazado desde el primer momento. Y por eso salí después tan impactado. Es que no.
no sabía qué decir, no sabía cómo explicarlo, pero tampoco sabía cómo expresarme y yo decía, no entiendo qué me está pasando, porque además yo soy una persona que suele expresarse bien o suele eh, Saber qué plasmar decir. bien, claro, suele Mm. plasmar bien como sus pensamientos y tal, y yo en ese momento, y mira que era más o menos fácil la pregunta, me dijo, me, me dijeron las chicas, ¿qué te ha parecido? O sea, no era una pregunta nada difícil, Claro. pero de verdad que no lo podía explicar en ese momento y recuerdo que eso, y luego llegué a casa y al siguiente día, bueno, no, creo que fue esa noche de hecho, como que ya les envié un audio y les dije, mira tal, pues esto, pero en el momento en el que yo salí de la iglesia, no Impactado. podía, O Claro. no sea, podía. lo que pasa es que, a ver, yo para mí hay, o sea, el Señor a veces es muy bruto. En qué sentido? O sea, lo que acaba de Vale, vale. decir puede A ver, parecer, pero explícate, explícate. me voy a explicar. En el sentido de, conozco a muchas personas que su conversión ha sido de nada a un, un toque de atención muy bestia del Señor, por parte del Señor. En plan, estoy aquí, me quiere hacer caso. O sea, me da la sensación de que el Señor es muy bruto en el sentido de, hay veces que es que no te deja ni espacio para pensar qué acaba de pasar. Porque es tan fuerte la conversión que, que quizás por ahí puede ser que la gente se asuste. Porque sienten algo que nunca antes habían sentido y, y puede que te asuste, ¿no? Yo creo que puede pasar eso. Las personas que no se han convertido después de tener ese encuentro con Dios, ese encuentro con Dios tan codiciado que hay personas que lo intentan, que lo intentan, que lo intentan y que, o sea, sí creen en Dios, pero todavía no han podido experimentar ese abrazo, ¿no? Del que tú estabas hablando. No sé si me entendéis. Sí, sí, sí. Sí, habéis utilizado la misma expresión los dos. Yo no sé si también Pedro puede referir a algún tipo de experiencia así en su vida. No estamos hablando de nada, de lo que está hablando Marcos para nuestros oyentes, ¿eh? No creo que sea nada absolutamente extraordinario, porque al final es extraordinario porque no es algo natural, es algo sobrenatural. Yo estoy convencido de eso, pero no es extraordinario porque todos los cristianos al final lo experimentan, lo viven, de una manera o de otra, más intenso, o menos intenso. Y yo puedo, por ejemplo, dar testimonio de algo así también, no tan explícito y no tan claro, porque además mi vida de fe es más, eh, la he recibido en la familia y no he tenido que pasar, no ha tenido que hacer Dios un milagro tan grande conmigo, ¿no? Pero puedo hablar de un momento en el que sentí ese abrazo, ¿no? Y yo utilicé la misma palabra cuando lo intenté explicar. He hablado muchas veces cuando he dado mi testimonio, ¿no? En Lourdes. Antes de entrar en el seminario, cuando lo estaba pensando, justo en la gruta, yo sigo sin saber explicar muy bien qué es lo que me encontré allí, pero fue como un amor muy grande de saberme, de tomar conciencia por medio de la experiencia de que era amado por Dios, ¿no? Y, y la palabra que utilicé fue abrazo, lo mismo. Eso es lo que me ha impresionado, porque habéis utilizado los dos la misma palabra. No es fácil de explicar, pero creo que es lo más exacto. Sí, o sea, yo creo que la cosa es que muchas veces, por no decir siempre, nosotros somos pecadores y lo que necesitamos es ver para creer. O sea, en nuestra vida necesitamos ver algo. O sea, es muy difícil creer sin ver nada, ni un ápice de Dios en tu vida. Es muy difícil, porque si no ves nada, es difícil. No te digo que es imposible, porque estamos llamados a la fe ciega, pero es muy difícil. Y a veces el Señor se sirve de diferentes métodos para enseñarte ese abrazo que te da siempre y esa acogida que te da en su iglesia y se sirve pues, de diferentes medios. De Lourdes, de Fátima, de las horas santas de Hakuna, de cualquier forma. O sea, no creas que por ir a Hakuna te vas a convertir. Eso es lo primero. O sea, el Señor tiene un plan para cada uno de nosotros diseñado especialmente para nosotros. Lo que a nosotros nos vas a hacer más bien. Simplemente yo te invito a que estés abierto, si ahora nos estás escuchando, que estés abierto a Dios,
a acoger a Dios en tu vida, pero eso es muy importante, estar abierto, porque no sabes ni el día ni la hora que el Señor va a hacer así y va a decir, oye, que estoy aquí. Entonces yo creo que es muy importante. Sí, tal cual. Además, no sucede que como que a veces no podéis explicar vuestras experiencias en este ámbito con palabras, porque a mí me sucede y claro, o sea, vosotros pensad que yo venía a eso de no ser creyente, no es que fuera un poco creyente y que Nada, nada, como que cero. tuviera, claro, como que tuviera una época que se había apagado y luego volvió, no, es que yo venía de no vivir nada de eso, de no preocuparme por nada de eso y pensar el impacto, o sea, para mí también fue difícil, que no puedo culpar a nadie porque yo desde fuera habría reaccionado, o sea, me habría pasado lo mismo, pero que para mí fue difícil porque, claro, mis amigos, mi familia, mi entorno se quedó como ¿qué está pasando? ¿Cómo puede ser de esto a esto otro que además como que la viví muy intensamente desde el principio, ¿sabes? Eso te iba a preguntar yo, Entonces, Marco, dime. ¿cómo crees que vivió tu familia esa conversión? Me gustaría saber si hubo rechazo o qué pasó. No, rechazo no. Más bien un poco de... Es que no sé la palabra, me voy a decir una palabra y me voy a equivocar porque no quiero que se malinterprete, pero incomprensión pero de la situación, no incomprensión hacia mí. O sea, Estaban extrañados de esa conversión, ¿no? eso, sí. Era como decir, claro, y esto es lo que ellos me han contado, pero lo que no me habrán contado también, que han hablado y qué tal. Total, Eh, sí, sí. era, claro, era como decir, bueno, no sé qué le ha pasado a mi hijo, pero ha sido un cambio drástico, no ha sido ni siquiera progresivo. O sea, muy poquito a poco, tal, no, es que de repente este día todo cambió. Y este día ya llegó a casa y estaba diferente porque se le notaba, porque él lo expresó, porque tal. Y a partir de ahí, un cambio. Entonces, claro, pensar que eso yo siempre la he vivido desde el principio como muy intensamente y siempre he sabido conocedor de que eso fue un antes y un después en mi vida, o sea, de que ese momento me marcó de verdad, que no fue un día que yo tuviera como sensaciones un poco alteradas y no fueran la realidad, sino que yo tengo muy claro que ese momento lo viví así de verdad y no porque fuera un día en el que estaba más abierto, por así decirlo, sino que me sucedió así y, y fue tal cual. Entonces, claro, pensar que mi familia y mis amigos, bueno, a día de hoy han pasado 2 años y hay amigos que eso, que me siguen preguntando tal, pero esto, explícamelo porque, no sé, es muy fuerte, muy sorprendente y de repente tan drástico tal. Y vale, ya me acuerdo que iba a decir al hilo, que es como que a veces, eso, mis amigos me preguntan o mi familia me pregunta y como que sí que consigo más o menos darles una explicación más o menos para que lo entiendan por encima, pero me gustaría poder explicarles mucho más y siento como que no hay ni siquiera palabras algunas veces para explicarles ciertas cosas o ciertas sensaciones que yo he tenido y me frustro porque no se lo estoy explicando tal cual, pero es que no encuentro ni siquiera la palabra para ello. Qué fuerte. Es que está siendo todo muy experiencial y me está gustando mucho Y muy porque... ilustrativo. Exacto. Es que entiendo que hoy un poco lo que necesitamos es esto, ¿no? También otras cosas, ahora lo hablaremos, pero eh, un poco de impacto, porque nos hemos acomodado mucho en la vivencia de la fe y muchas veces nos encontramos ya con gente que aun estando en la iglesia, implicados y con fe, no han vivido de verdad un encuentro con el Señor, personal, ¿eh? De amistad y de encontrárselo vivo y que te ama, ¿sabes? No sé, parece muy básico, pero hoy en día esto falta. Y yo lo veo así. Entonces, creo que puede ilustrar mucho. Eso hace mucho bien. Yo quería preguntar, aparte de todo esto, y vamos a volver sobre este tema porque es casi el culmen de la consecuencia de conocer toda esta situación, ¿no? Que has pasado tú, Marcos. Después de tu conversión, una vez ya, bueno, que por cierto, me alegro mucho de que tu familia se haya vivido bien, porque Eso. no es No, lo no usual, siempre pasa eso. no suele pasar. No. O sea que hay que dar gracias a Dios también. Pero aparte de eso, después de una vez vivida esta experiencia,
a ti te surge la necesidad de pedir los sacramentos, lógicamente, porque como hemos dicho al principio, no has recibido la fe en tu familia, pero no la has recibido no como suele pasar en un ámbito social más como el nuestro, aquí en Andalucía, donde aquí la fe es algo muy cultural, muchísimo más, ¿no? Está mucho más arraigada y es normal que una familia sin fe, absolutamente sin fe, bautice a sus hijos sin ningún problema y los confirme y los lleve a la comunión, ¿no? Pero no ha sido así en tu caso. No te bautizaron, no has recibido los sacramentos y después de la conversión surge esta necesidad. ¿Cómo te encuentras con esta necesidad y cómo llegas a pedirla? Vale, pues a ver, yo desde el principio, bueno, obviamente al principio como que me informé muchísimo porque, claro, yo no quería entrar como en este mundillo y tal, sin saber, pero no porque fuera este mundillo, sino como cualquier vez que te topas ante algo nuevo sin conocerlo bien, ¿sabes? Porque después te puedes sentir como desengañado, que no era lo que esperabas o que hay cosas que no sabías y tal. Entonces yo como que me formé muchísimo, bueno, en ese sentido me formé muchísimo, quiero decir, pues eso, iba hablando con mucha gente, iba mucho a la iglesia, iba a las misas, al rosario, a charlas, a tal. Y nada, yo primero me quise formar muchísimo. También, bueno, en esa época tuve como personas en mi vida que, bueno, yo siempre pienso que por obra de Dios pues aparecieron en ese momento y también me ayudaron mucho en la fe porque que esas personas también tenían una fe muy grande. Y, y nada, entonces yo poco a poco eh, fui comprendiendo el significado de todos, bueno, de todos esos sacramentos y demás, y claro, fui dándome cuenta de que yo quería estar en ese punto, quería recibir los sacramentos eh, por sentimiento, no por decir tengo los sacramentos, ¿sabes? Sino porque yo sentía que lo necesitaba, que era algo que necesitaba, que yo quería, bueno, yo eh, lo he dicho también en la biografía, pero como que no quise ser, a ver, hipócrita no es la palabra, pero no quise como enseguida que tuve la conversión, realizar los sacramentos sin saber antes eh, qué significado tenían para un cristiano, ¿sabes? Claro. Y entonces, pues eso, yo quise formarme y demás, y nada, había mucha gente que me decía eso, que me decía tal, pero ¿por qué no vas a recibir los sacramentos ya? ¿Por qué no te intentas preparar ya? Y yo decía, calma, calma, porque si algo estoy aprendiendo últimamente, es eso, es que los tiempos de Dios son perfectos y que no tengo que forzar nada, no tengo que forzar nada porque entonces va a salir todo mal, ¿sabes? Entonces, pues eso, yo me iba formando y demás, y este septiembre, o sea, hace sí, 5 o 6 meses, Ujú. dije, bueno, ahora que ya ha acabado el verano, que tengo las ideas muy claras, que me he formado un poco, que tengo una base y demás, y que estoy al 200% convencido, si antes estaba al 99%, ahora estoy al 200%. Ahora creo que sí que es el momento. Total, que eso, yo me acerqué a la parroquia de mi pueblo, que hacía, la verdad, muchísimos, claro, que, ¿qué te voy a decir? Pero hacía muchísimo tiempo que no Claro. iba, a lo mejor desde la comunión de mis amigos, o sea, es que un montón. Y nada, me acerqué allá a la parroquia, obviamente no conocía ni a los párrocos de allí ni nada. Fui a una misa, miré por internet el horario de las misas, tal, fui a una misa un domingo y cuando acabó la misa, yo con total confianza, como si lo conocía de toda la vida, le dije al párroco de allí, le dije, oye tal, ¿puedo hablar con usted? Que soy un chico del pueblo y necesito hacerle unas preguntas sobre tal. Y me dijo, sí, sí, me atendió súper bien, me llevó a su despacho y tal. Y hablé con él y nada, primero me dijo, a ver, primero antes de las preguntas que tengas, cuéntame tu experiencia y cuéntame por qué estás aquí y demás. Se lo conté y le dije, bueno, al final la conversación acabó cuando ya él sabía toda mi historia y demás, en que yo quería recibir los sacramentos, cómo me podía preparar, si ellos podían hacerse cargo, obviamente sí, pero cómo iba a ser el proceso y demás. Y, y nada, me atendió súper bien y bueno, primero se encargaron de buscarme una persona que me diera esas catequesis que yo necesitaba, Ujú. que afortunadamente fue una persona que, bueno, sin ella tampoco estaría en el punto en el que estoy porque es una persona que también es una mujer adulta que también ha tenido como la experiencia esa, tuvo su conversión a los 30 años, una situación más o menos similar, con otros tiempos, con otras situaciones, pero más o menos similar a la mía. Entonces, nada, yo empecé esas catequesis y,
y nada, básicamente eso, que yo tuve mi conversión hace 2 años, pero quise formarme hasta ver que era el momento adecuado, o hasta yo sentir que estaba convencido al 200%, y entonces en ese momento es ya cuando me decidí a ir a la iglesia y decir, mira, tal, quiero hacer esto y a ver lo que me decían, sin ninguna expectativa. Qué fuerte. Me alucina porque el interés por la formación, sobre todo. Yo no sé, es verdad que hablo desde una realidad sociológica muy concreta. Bueno, todos hablamos desde una realidad sociológica muy concreta. Pero aquí mi experiencia, bueno, nuestros oyentes lo saben, somos del marco de Cádiz, Sevilla, toda esta zona, ¿no? El Valle del Guadalquivir, donde el catolicismo es cultural, es profundo. Aquí lo vive todo el mundo, aun sin fe, ¿no? Es catolicismo cultural. Eh, Aquí, una de las deficiencias a cuenta de eso es que, por lo que observo, es que hay poco interés por la formación. O sea, y lo considero natural, porque cuando uno nace y se cría aquí, nace y se cría conviviendo con un ambiente católico. Lo ve, convive con él, ¿no? Aunque no muestra interés, está ahí. Y eso hace que pienses que no necesitas ampliar conocimientos de algo que has vivido desde pequeño. Pero nada más lejos de la verdad, ¿no? Y testimonios como este me hacen pensar y me hacen invitar también a nuestros oyentes a considerar esto, que la formación, el profundizar en los misterios de la fe, no es algo reservado a los conversos, a la gente que se ha convertido, no sabía nada y ahora lo tiene que saber todo. No, sino que es para todos, ¿no? Eh, la formación del cristiano, el conocimiento del cristiano sobre Dios, sobre la iglesia y sobre los misterios de nuestra fe es fundamental, porque no estamos dando... Primero que en el mundo de hoy tenemos que dar mucha razón de nuestra fe. Y luego que la tenemos que dar entre nosotros mismos. Vendrá muchas dificultades, muchas dudas, incomprensiones, persecuciones. Y si no sabemos responder a eso con fundamento, el barco zozobra y se hunde. Entonces, esto es fundamental. Yo no sé si tú, me interesa también tu impresión, porque una vez que has empezado a buscar formación y tal, por ejemplo, has hablado de que te has acercado a una parroquia, has hablado con el párroco, has empezado a experimentar cómo son las comunidades cristianas y quiénes hay ahí, de qué se componen, ¿no? ¿Qué tipo de personas hay? Si tú tienes esta impresión, si ves que los jóvenes, la gente de nuestra edad, en torno a los 20, 25 años, 30 años, eh, necesitarían de un proceso como el tuyo, no ya de formación para el bautismo, porque muchos estarán bautizados, sino de un proceso de formación. No sé si ves que eso falta. Yo personalmente, no digo que esto no es cierto, pero personalmente sí que lo creo, porque, claro, también porque yo he vivido esta situación, entonces yo todo ese proceso de formación, em, o sea, yo en ningún momento, por ejemplo, bueno, obvio que no culpo a mis padres, pero quiero decir que hasta incluso prefiero que me haya sucedido así porque es como que todo este proceso lo he vivido muchísimo. No es que haya recibido los sacramentos desde pequeño, que no digo que eso esté mal, pero no es que haya recibido los sacramentos desde pequeño y no le haya dado significado a esos sacramentos, no le haya dado importancia, después no haya continuado con mi formación y demás, sino que yo, claro, toda esta formación y todavía me queda por formarme un montonazo, todo eso lo he experimentado, lo he intentado razonar, reflexionar, he sido consciente de todo este proceso, ¿sabes? Entonces, como tú dices, cuando uno es muy pequeño y no tiene uso de razón o cualquier cosa, pues por mucho que se lo expliques, por muy buen catequista que seas o lo que sea, y, y demás, no lo llegan a comprender al 100%, pero no por quien se lo explica, sino porque es inviable siendo una persona tan pequeña. Hmm. O sea, no tienes un grado de madurez, ni de reflexión, ni de argumentos, ¿sabes? Entonces, sí que creo que estaría muy bien, pues eso, no sé la manera de hacerlo, pero continuar como con una formación, porque al fin y al cabo quedan, yo creo que si no, quedan como muchos conceptos ahí sueltos, tal, como que no le das tanta importancia y como que no sabes al 100% lo que estás viviendo, o lo que, bueno, sí, lo que estás viviendo en la fe. Sí, O sea, sí. a mí eso me lo relaciona un poco con lo que yo dije al principio, del tema de que si tú te quedas en las adoraciones nada más, y de esto creo que hablaremos ahora un poquito
adelante, si te quedas en las adoraciones nada más, al final no te formas y banalizas y mm, te quedas en una, o sea, no profundizas en tu fe. Porque realmente para profundizar en tu fe tienes que conocer a Jesús, tienes que conocer lo que hizo, tienes que conocer quién es. Porque, que no se me malinterprete, pero si tú tienes esa, ese impacto en esa hora santa, tú si no lo conoces, es como si lo estuvieras teniendo con un trozo de pan. Porque no sabes, Mm. no sabes realmente lo que hay ahí. Entonces yo creo que es muy importante claro, pero ¿qué haces? O sea, ¿dejas de formar para que primero se conviertan? ¿O formas y ya luego se convertirán? Yo creo que ahí está la clave, ¿no, Jesús? Esta pregunta es la que pensaba que era el núcleo de todo, el quicio de todo este tema. ¿Qué va primero? ¿La conversión o la formación? Es decir, ¿el encuentro con Cristo o el conocimiento de Cristo? Pues serían las dos cosas, ¿no? La conversión es el momento en el que yo conozco a Cristo desde mi persona, es decir, desde lo veo vivo, sé que está vivo y que me ama, ¿no? La conversión. Pero por otro lado, hay un momento, no sé si está antes o después, eso discutimos ahora, en el que lo conozco, sé quién es, pero con mi cabeza. Es decir, equilibro en el encuentro con Cristo tanto el corazón como la cabeza, ¿no? Son dos momentos en los que el encuentro con Cristo se desarrolla y, claro, viendo las experiencias que hay en las distintas personas que conocemos, se dan un poco las dos, entendemos que se dan un poco las dos combinaciones. Hay gente que no sabe nada, no tiene ni idea de esto y de repente se encuentra con Cristo de una forma muy tumbativa, ¿no? Puede ser el caso de Marcos. Y quizá, por contrario, hay quien ha vivido en un ambiente católico y conoce lo que es esto y perfectamente sabe lo que es la fe, pero no la vive, ¿no? No sé, ¿qué pensáis? No sé qué experiencia tenéis de haber visto esto. ¿Qué pensáis que es lo que ocurre y cuál pensáis que es la forma ideal de conversión? Yo personalmente, y ya te dejo a ti hablar, Marco, creo que no hay una forma de conversión ideal. O sea, yo creo que el Señor tiene un plan para nosotros y que nosotros no nos podemos comparar con nadie. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que a otra persona le ha servido para convertirse, a lo mejor a mí no me sirve. Y a lo mejor a ti te hace falta primero formarte para convertirte, o te hace falta primero un golpe grande y luego formarte. O sea, para resumir un poco lo que acaba de decir, no tengáis la presión, o sea, yo creo que no hay un camino ideal. Cada uno tiene su camino y cada uno tiene que seguir el camino que Dios le ponga. ¿Cómo descubres cuál es tu camino? Ahí está la cosa. Yo, mira, personalmente, si ves, si tú lo que estás buscando es un encuentro con el Señor fuerte y no lo encuentras, no te quedes parado, no esperes. O sea, no te quedes sentado esperando que venga hacia ti, que venga el Señor. Fórmate, haz algo. O sea, sé proactivo. No te quedes quieto en tu silla esperando a que Dios venga y te diga, estoy aquí. Sea proactivo, fórmate. Es una forma de seguir unido a Él y al final es como dos por uno. O sea, te vas formando y encima lo vas conociendo más. Y llegará el día en que a lo mejor te lo conozcas, a lo mejor te den un encuentro grande con Él. O a lo mejor tu conversión viene de haberlo conocido más. O sea, la conversión no tiene por qué ser un golpe fuerte de una hora santa. ¿Sabes? Que es que no hay una forma de conversión perfecta, desde mi punto de vista, ¿eh? No sé qué piensas tú, Marcos. Sí, sí, al hilo de lo que has dicho, primero eso, que Dios al fin y al cabo para cada persona pues tiene sus tiempos, tiene sus planes y que tampoco podemos desesperarnos ni querer ser todos igual, con esos mismos tiempos, con esas mismas situaciones, encontrar ese abrazo de Cristo en el mismo momento realizando lo mismo que la otra persona, ¿no? Porque al fin y al cabo cada plan es distinto y todo lleva su tiempo. Eh, lo de, lo de formarse, es que lo de formarse el tema es claro, yo a veces veo como muy triste, me da lástima
em, la gente que, o sea, me da lástima que no estemos bien formados en general, me explico porque me estoy explicando horrible. Que No, no, se entiende, ¿eh? quiero decir, la gente que, bueno, eso, que dice que es creyente, que esa persona piensa que es creyente, pero no hace por profundizar en ese misterio, no hace por, no comprende a la perfección el significado de Cristo, o sea, como que me da un poco de rabia que el significado, todo lo que reúne a Cristo, todo lo que hace Cristo en nosotros, todo lo que es, quede como incompleto por falta de preparación, falta de formación, falta de querer acercarte a Él y por eso, por tener una actitud como un poco pasiva, ¿no? En plan, yo pues eso, creo tal, sí que creo en Dios, no sé qué, no sé cuántos, pero sinceramente, mm, bueno, mucha gente que dice eso como que no está viviendo realmente, no está viviendo esa experiencia. Tiene una oportunidad muy grande porque Dios se está acercando a él y no la estás aprovechando. Claro, no la aprovecha. Entonces es como, jolín, qué lástima que Dios esté tirando tanto, 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 tanto de nosotros y a veces como que esa cuerda que Dios nos está echando la cojamos como con pinzas, con un dedito. En vez de agarrarla con toda la mano, en vez de querer también ir hacia Él, no, la cogemos con un dedito como, sí, estoy cogiendo la cuerda, Con pero ya cuidado. está. Claro, Tal cual. cuidado por si luego no, ¿sabes? Yo te digo que estoy tocando la cuerda, pero tampoco me quiero acercar, tampoco quiero hacer fuerza y salir a tu encuentro, ¿sabes? Entonces eso es como que me da un poco de no sé, no, no veo que sea lo propio. Sí, 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 sí. Yo al final pienso que, vamos, he formulado un poco la pregunta antes, pero mi opinión es muy diferente a lo que pueda parecer, ¿no? Porque me gusta mucho lo que has dicho, porque se trata al final de no ser pasivo, no de intentar encontrar un encuentro con el corazón o un encuentro de conocimiento de Cristo, ¿no? Si al final somos una unidad. Lo que entra por el corazón va a la cabeza y lo que entra por la cabeza va al corazón. Hay una serie de santos en la historia de la Iglesia que se han convertido investigando y conociendo, interesándose, y hay otra serie de santos que se han encontrado con Cristo de una forma tumbativa, como hemos dicho antes. Por un lado está un San Ignacio de Loyola y por otro lado está un Cardenal Newman y por un lado está San Francisco de Asís y por el otro está San Pablo y en fin, es que hay miles de ejemplos. Lo que entra por un lado va al otro. Va a la persona al final. Se trata de que sepamos, la clave no está en encontrar encuentro, en tener un encuentro de corazón o un encuentro de cabeza. La clave está en saber coordinar, cooperar nuestra libertad con la gracia de Dios. Que Dios hace mucho, Dios nos cuida y Dios se quiere manifestar, pero lo hace al que se interesa, lo hace al que se dispone, al que pone el corazón, lo pone a disposición de Dios, ¿no? En Claro. tu caso, Marcos, creo yo que ha bastado simplemente con tu acto de entrega, aunque sea sencillo, de decir, voy a esa hora santa. Podrías haber dicho que no. Y a partir de ahí, claro, cuidado, no acaba ahí el trabajo de la libertad. De hecho, empieza. Una vez que te encuentras con Cristo, tienes que dar una serie de pasos que no acaban, porque constantemente quieres conocerlo más, ¿no? Y va a culminar el proceso en tu bautismo. Con lo cual, se trata de coordinar la libertad con la gracia de Dios, que es que al final somos individuos y el individuo, la persona es la que tiene que trabajar esa conversión, ¿no? La forma de conversión no hay ideal porque lo contrario de la idealidad es la realidad, no lo malo. No es que lo ideal sea lo mejor, no es que sea lo mejor, es que es Mm. algo que no existe, es una idea. La conversión tiene que ser algo real y lo que existen son individuos. La conversión se da en la persona. A mí esto me parece de cajón. Y Sí, testimonios como el tuyo me lo dejan muy claro, con lo cual nos ilustra muchísimo, nos ilustra muchísimo. sí. Al final, simplemente quería acabar preguntándote por este tema, porque el encuentro personal con Cristo se podía dar de estas maneras y quería que llegáramos a esta conclusión y precisamente hemos llegado a exponer esto, ¿no? Con lo cual espero que a nuestra audiencia le sirva de ilustración. Ahora, por encomendarte y rezar por ti, Marcos,
entiendo que te bautizas, bueno, te bautizas, recibes la confirmación y la Eucaristía en la noche del 8 al 9 de abril, que es la vigilia pascual, ¿no? Exacto, exacto. Ese día sí, a las 10:30, bueno, en la parroquia de mi pueblo, lo recibo, sí, sí, sí. Y es como que tengo muchísimos nervios, pero nervios buenos, nervios de que se acerca el momento, nervios de que ya está ahí, que jolín, cuando me lo dijeron, como que dije, bueno, o sea, me alegro un montonazo, pero todavía quedan 4 meses, pero es que se va a pasar a una velocidad de vértigo. Estoy como, no sé, mucha ilusión, mucha emoción y por lo que yo sé que significa para mí, porque incluso mis amigos y mi familia que solo van a vivir como que saben lo que significa para mí y tal, aún así, mm, yo sé al 100% más o menos cómo lo voy a vivir y supone todavía mucho más que eso. O sea, para mí es el momento que llevo esperando muchísimo tiempo y bueno, es como la fecha más importante que tengo y yo sé que va a ser muy bonito y que ya está ahí, porque en realidad un mes se pasa volando, un mes entre Sí, sí. estudios, entre preparaciones, entre tal, se va, es que se va. Pues sí. Qué maravilla. Que antes de terminar, y breve, porque ya se nos va de hora, quien te quiera conocer, tú tienes una cuenta, ¿no? Un proyecto personal también en Instagram. Sí, sí. Hablo un poquito de él así rapidito. Claro. Sí. Vale. Bueno, ese proyecto, lo primero de todo, es La vida es un regalo. Y nada, ese proyecto surge porque, bueno, yo cuando tuve mi conversión y demás, cuando me fui formando, cuando tal, ya llevaba como un tiempo queriendo crear algo así porque quería que sé que hay muchas experiencias como la mía, sé que no soy único, obviamente, pero como que quería mm, transmitir todo lo que yo había sentido, como que quería compartir con la gente pues todas estas cosas, todas estas inquietudes, seguir aprendiendo de toda esta gente porque al fin y al cabo yo también me voy formando así, igual que, ¿sabes? Cualquier reflexión, cualquier inquietud, cualquier cosa. Y como que quería también, pues eso, expresar mi fe para contagiar a muchos otros, para bueno, que mucha gente yo también pudiera ayudarla. Y nada, al fin y al cabo, sí que es verdad bueno, estos meses en enero, diciembre y tal, hasta como la cuenta un poco más inactiva, pero por tema de exámenes es que se me ha hecho, nunca me gusta subir como nada que yo piense que no va a dar, Que no que va a no estoy ayudar. dando, claro, que no estoy dando mi 100%. Entonces, pero bueno, ahora que ya acabo de exámenes y demás, para retomar un poquito, pero nada, el objetivo era pues principalmente eso. Uno, en primer lugar, acercarme a mucha gente, como también, bueno, un poquito lo que hacéis vosotros, transmitir ese mensaje, eh, mostrar la palabra del Señor, transmitir mi experiencia también. Y la verdad es que es muy bonito porque ahí en esa cuenta, aunque tenga poca gente, pocos seguidores, porque acabo de empezar y demás, es como que he podido ayudar también a mucha gente o mucha gente me ha contado sus preocupaciones, me ha pedido, oye, reza por tal. Y al final o yo rezo por lo tuyo, ¿sabes? Y al final es muy bonito hacer comunión entre todos, reflexionar entre todos, seguir aprendiendo en la fe, seguir creciendo en la fe y como evangelizar y al final es eso, ese es el camino que buscaba, como acercarme a todos, aprender de todos ellos, que ellos, bueno, sí pueden aprender algo de mí, que no creo que mucho, pero un poquito. eh, y nada, como seguir reflexionando y compartir y vivir esa fe todos juntos. Qué alegría. Ya sabéis, a todos nuestros oyentes y seguidores, si no estáis siguiendo La vida es un regalo en Instagram, que es el blog personal de Marco Felipe, ya estáis yendo a seguirlo, porque no hay excusa. Eso, Es del muy tirón. bonito y comparte cosas muy interesantes, así que os invitamos a que lo sigáis. También os invitamos, por supuesto, como hemos dicho, a que lo encomendéis el próximo mes. La noche de la Vigilia Pascual es un momento, además, en el que no lo vamos a olvidar, porque es el día genuino de nuestra salvación. Yo he estado todos los años del seminario, celebrando la vigilia pascual en la catedral y allí siempre, claro, en la catedral es donde en nuestra diócesis se hacen todos los bautismos de adultos juntos y los he vivido siempre, los he visto todos los sábados santos por la noche.
Con lo cual es una cosa que voy a recordar este año mucho. No voy a estar ya en la catedral, estaré en una parroquia, en la mía, pero me voy a acordar de ti, porque es un día precioso y es en el que esto no se puede olvidar. Así que a todos nuestros oyentes, rezad por Marcos porque es el día más importante de su vida. Yo lo digo en todos los bautizos que celebro. Es el día más importante de la vida de esos niños que se convierten en hijos de Dios, ¿no? Así que recordando eso, Marcos, te agradecemos mucho tu tiempo con nosotros y todo lo que has compartido porque ha sido muy personal, en nombre de todos nuestros oyentes también. Así que muchísimas gracias, ¿eh? Eso, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros bueno, por tener esta charla, porque a mí también me ayuda un montón y me hace ver también las cosas un poco diferente, porque, pues eso, pues reflexionamos entre todos, vemos distintos puntos de vista y al final como que encontramos pues ese camino, esa verdad que todos estamos buscando. Y nada, bueno, sé que estaréis rezando por mí un montón y lo agradezco. Y nada, que bueno, que aparte de que voy a seguir obviamente en contacto con vosotros, que cuando tenga esa experiencia, pues ojalá me pueda pasar para contárosla y para explicaros así brevemente qué ha supuesto para mí. Y nada, muchas gracias por hacerme partícipe de todo esto y me parece que hacéis un trabajazo tremendo, tremendo, tremendo bueno, os admiro muchísimo ya desde la cuenta, incluso antes de que hiciera el podcast y que para mí sois un ejemplo y bueno, al final que estemos todos para todos y que este camino lo llevemos todos juntos y nada, eso, rezando todos por todos. Bueno, muchísimas gracias, gracias a ti que nos halagas, vamos. Y estaremos en contacto, por supuesto. Querremos saber cómo Te ha sido traemos la de invitado experiencia. otra vez cuando ya te haya bautizado. Muy bien. Qué alegría. Pues muchísimas gracias a todos, bueno, a Pedro a ti también por estar presente Nada, hoy. a todos vosotros. Y recordamos además a nuestros oyentes seguirnos en todas nuestras redes, Instagram, en Twitter, en Facebook, Christus Vinci. Compartid, por supuesto, eso es lo que más nos ayuda, tanto este podcast como todos los demás programas que vamos a seguir sacando. Cada domingo, lo sabéis, por la noche tenéis un nuevo programa disponible. Así que, bueno, y darle a me gusta, que siempre hay que recordar. Eso. Lo que más visibiliza. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Un abrazo.